Vamos, vamos. ¡Loco! ¡Lo encontré! ¡Salió la bolsita! Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. Continuamos nuestra aventura en Valheim. Bueno, como verán chicos, en el slot 8 ya recuperé el objeto, ya vencí al tercer boss de nuevo. Ya tenemos la fúrcula. Esto me imagino que nos sirve para, como le estaba por decir, para encontrar el cuarto jefe. Que me imagino que el cuarto jefe vamos a necesitar esto, el huevo de dragón, que los encontramos en uno o dos videos anteriores. Volví a la montaña para farmear un poco de esa esencia de dragón, para tener flechas de hielo y obviamente poder vencer al tercer jefe. Y me apareció otro huevo. Lo que pasa es que no se puede traer a través de un portal y bueno, lo dejé por allá. Bueno, a ver, objetivos de hoy. Tengo ganas de encontrar el comerciante. Por lo que he escuchado, no aparece muy lejos de la zona inicial, pero no en la misma isla. O sea, aparece en algunas islas de alrededor y por lo general en el bioma del bosque negro cerca de la costa. Así que voy a agarrar mi kayak, mi bote, y voy a pegar una vuelta. Segundo, voy a tratar de tamear, domesticar un lobo. Fui hasta aquí y he vuelto. Acuérdense que estaba en el bioma, en la tierra brumosa esta. Agarré mi botecito porque el barco me lo reventaron los muy cabrones de los goblins. Así que con mi botecito vine por aquí abajo, abrí un poco. Encontré un par de islas de esas donde podemos obtener quitina. Justamente aquí, que creo que quedaba una todavía, pero no la agarré. Y traje bastante. A ver dónde está la quitina. Sé que la dejé en algún lugar. Aquí tenemos. Y con esto me desbloqueó la receta del arpón y un cuchillo. A ver el cuchillo, esto. ¿Dónde está? Por aquí te vi. Navaja bisal. Un cuchillo de las profundidades. Y el arpón, que el arpón ya me lo hice. Pero está guapísimo esto. Porque no solamente... A ver qué se está haciendo de noche. A ver si encontramos algún bicho. Lo podemos lanzar. Pueden ver, hace como un as. Es como si tuviera la soga. Pero no lo perdemos. Sí va perdiendo durabilidad. No vi que se pueda mejorar. Pero podemos enganchar a los... por lo menos la mayoría de los enemigos los podemos enganchar. A ver si encuentro alguna de estas lagartijas por aquí. Es que justo se está haciendo de noche y no se ve un pepino ahora. A ver, voy a ir a dormir, que se haga un poco de día. A ver si aparece algún ciervo o algo. Y lo muestro. Esto me gustaría utilizarlo, ahora que se me viene a la mente, con la serpiente esa marina. Quizás pueda funcionar. No sé si le va a ir haciendo daño o nos vamos a enganchar solamente de ella. Pero lo podemos probar tranquilamente. También podríamos probar eso, ¿eh? Mientras voy probando lo de encontrar el mercante, el comerciante, mejor dicho. Si aparece podríamos probar esto. A ver si le hacemos daño. A ver si aparece algún enemigo, porque quiero mostrarlo. Y lo que estaba pensando, ahí hay uno. A ver, pasa que estos son súper frágiles y capaz que lo mata de una. Dicho y hecho. Ah, mira, acá tenemos uno. ¿Lo enganchamos? ¿Ven? Ven, amigo. Ven. Vamos de paseo. Pip, pip, pip. Vení, loco. Y lo podemos ir arrastrando. Está guapísimo. Bueno, ya está. Se acabó la joda. Está guapo. Lo que estaba por decir. Yo ya he visto que se puede domesticar jabalíes tirándole las setas rojas, que es super easy. Alguien en una parte de los comentarios, no recuerdo tu nombre, compañero,
me dijo y me preguntó si se podría domesticar los lobos. Puede ser, ¿eh? Por eso voy a tratar de ir a hacerlo. Muy probable que se pueda domesticar. Pero él dijo tirándole hueso. Yo creo que va a ser más con carne cruda. Me da más pinta de que se pueda domesticar un lobo con carne cruda que con un hueso. Es más, le tiro un hueso y el bicho me mira y me salta en la yugular. Así que vamos a probar eso. Voy a probar si se puede domesticar un lobo. Me voy a tener que llevar una poción de estas. Me voy a llevar 2 por si acaso. Tenemos carne. Me voy a llevar algo de comida. Es que no tengo nada. Bueno, a ver, me voy a fabricar algo de comer. Vamos a ir a tratar de tamear algún lobizón. Bueno, a ver, estamos en el bioma helado ya. Yo antes, ya fuera de cámara, como ven hay un pequeño icono como de una casa. Uno es donde está el teleport y el otro es donde hice una especie de como entrada o algo así. A ver si se pueden quedar como pillados los lobos. A ver, me voy a enchufar esto ya, para ver si tenemos una chance de atraparlos. Voy a tratar de ir a buscarlos. Voy a traerlos por aquí. Vamos a meterlo y a ver si caen ahí. Y si caen acá, a ver si caen. Yo de última puedo hacer un doble salto así, rapidito, y de acá le tiro la carne y a ver si se pueden ir domesticando. Esperemos que sí. Lo que sí, me voy a enchufar la comida porque veo que tengo muy poca vida, poca estamina. Me volví a poner la habilidad del primer jefe. Me parece que es la más útil hasta el momento, de ir degradando menos estamina. Así que a ver si tenemos suerte. A ver si regenera un poco más de vida, porque estos cabrones pegan que dan gusto. Bueno, me voy a poner una de estas y ya está. Porque si no, no me curo más. A ver si encontramos algún lobizón por aquí y que me siga. Pero que sea uno. Ya si son 2 estoy jodido. Encima hay una tormenta de nieve, nice. A ver si tenemos suerte y encontramos uno por aquí. Hostia. Lagarto Juancho. Bueno, no me viene mal su esencia. Acuérdense que le hacía bastante daño las flechas de hierro. Wow. Tranqui. La esencia de este dragón es la que vamos a necesitar especialmente para hacer la flecha de hielo. Esta es la glándula. Más la obsidiana que obtenemos en la montaña. Más más nada. Más madera y plumas. Pero vamos a necesitar el pico de hierro para obtener la obsidiana. No hay otra forma. Uy, un lobo, listo, a ver si funciona, Tenemos estamina de sobra. Tenemos la habilidad activada, así que nos va drenando muy poco. Vamos, hombre, vení. Wow. Me vienen pisando las nalgas. A ver. Dale, vení. Vamos. A ver, ¿dónde estaba la entrada? Aquí. ¿Me sigue? Sí. Me sigue. Vení. Wow. Ok. Vení, cae. No, ¿qué estás pegando? A ver, si lo puedo enganchar. No, vení para acá. Ok, le estás pegando a la estructura, no importa. Voy a tratar de separar esto. Vení, lobo. No te vayas, loco. Vení, Chucho. Ven acá. Chucho. Es más, ¿saben qué? Voy a tratar de traerlo con el arpón. A ver si lo puedo traer. Vení, Chuchín. Chucho. Vení, loco. No. Ah, sí lo engancha. ¿Lo puedo bajar? Ok. Lo tenemos con el arpón. ¿Valdrá si le tiro carne?
que no sé cómo sacarle lo del tema del arpón. Lo de la soga. Ahí está. A ver, ahí le tiro otro pedazo de carne. A ver si funciona. No, pero arriba, loco. Shit. Creo que hice mal el tema de tirar el arpón, Aunque se quedó acá, pero... No tiene que estar agresivo, cabrón. A ver si me alejo. Lo puedo... ¡Oh, sí! Sí lo puedo tirar. No. Bueno. Tranquilo. Ahí te quedas. No, hombre. Y si me voy, ¿se corta la soga en algún momento? A ver, ¿y si tiro el arpón para otro lado? Listo. Tiré el arpón para otro lado y se fue. A ver, vamos a dejar la carne. Voy a tirarle una. A ver si se queda tranquilo. ¡Oh, sí! Ahí le está saliendo el corazoncito. Wow. Bueno, tranqui. O sea, sí se pueden domesticar, Sí se pueden domesticar el lobo. En realidad, el tema de la domesticación nos sirve mucho como para decir, bueno, lo tenemos de mascota. En realidad, domesticamos a 2 y después vamos tirándole comida y van reproduciéndose. Es más que todo para hacer una granja, para poder tener su piel y cosas mucho más fácil y más rápido. Bueno, ahí te tiro otra carne. Tranquilo, yo sé que hace frío, pero tranqui. Ahí te tiro otra y otra. Es mejor ir tirando de a uno que de a mucho, porque no sé si come el stack completo. Por lo menos con el jabalí es así. Ok, a ver si nos quedamos en sigilo y se... Ahí está comiendo. Tiene que salir... Sí. Docilidad, 1%. Se está aclimatando. ¡Oh! Sí, señor. Lo que pasa es que yo creo que si va 1% con eso nomás, 2%, yo creo que va a necesitar bastante... Mirá si no he usado el sigilo que está subiendo a Tutiplén. 2%, el sigilo 4. Ya el nivel 4. No he usado nada el sigilo. Ok, buenísimo. Ya sabemos que se puede domesticar el lobo. El tema es, tendría que crear otro lugar aparte, pero aquí como al lado. Lo que pasa es que yo no sé si los lobos revientan las vallas rápido. Me pinta que sí. Aquí estuvo pegando. A ver. Sí, le sacó la mitad al pilar este, con 2 o 3 golpes. Si lo dejamos en una valla lo va a reventar súper rápido. No, que no me vea. Quédate agachado. Ahí está, ahí se le pasó. 4%. 5%. Oh, esto es una gozada. No. Agachate, loco. Agachate. No tengo más carne, sí, tengo una más. Oh, pero tirala bien. Manquín, tirala bien. Ahí. Ahí, tiene carne de sobra. ¿Cómo va? 6%. Bueno, esto va a tardar un toquecito. Así que nosotros vamos yendo, lo vamos a dejar ahí. Bueno, pero por lo menos ya sabemos que sí se puede domesticar los lobos. El tipo ahí no se puede escapar. Tendría que hacer otro similar, como una cueva o algo similar aquí al lado, pegado. Esto lo hice con el pico, tranqui. Aquí al lado. Y traer otro lobo. Y cuando esté domesticado los dos, unirlos y que vayan creando más lobisones. Eso tendríamos que hacer. Así podemos tener piel mucho más fácil. Cuando nos acerquemos no nos van a atacar. Y nosotros lo podemos... 8% asustado. Tranquilo. Aclimatando. 8%. Y así podemos tener piel de lobo mucho más fácil. Es exactamente lo mismo con el tema de los jabalíes, los cerdos. A ver, me voy al teleport. Vamos a ir a base. Voy a agarrar el bote que tengo, porque no tengo el barco más grande. Tengo el tier 2. Pero bueno, no va tan mal tampoco.
El tema es que si me encuentro con la serpiente esta marina, el bicho abisal este, voy a probar el tema del arpón, a ver si le hacemos daño y lo podemos matar, pero si no, me preocupa el daño que me puede hacer en esa barca. Aquí es donde dejé el otro huevo que les dije. Vamos a volver a casa. Puse el portal en un edificio random ahí, pero bueno. Por lo menos algo cubierto está. Lo que sí... A ver, voy a dejar esta esencia. No tengo más, pero me quedan 85 flechas todavía. Ven, por ejemplo, ven, tengo el trofeo del sabio y el trofeo del tercer jefe. O sea, los volví a matar. Para que nadie crea que es mentira. La putada que me pasó ayer. Bastante anoche, mejor dicho. Bueno, a ver. Tenemos oro aquí. Me voy a llevar el oro por si tenemos la puta suerte. Acá tengo 999. Si tenemos... A ver si tengo más. Si tenemos la puta suerte de encontrar por fin al mercader. Ah, esto es lo que escuché. El mercader compra joyas y estas cosas que dicen piedras valiosas. Así que voy a llevar algo. Tampoco mucho, pero algo voy a llevar, ¿no? Y esto. Ya que está ahí, esto también. Ya fue. Vamos a llevar eso. Voy a llevar el oro y las cosas por si tenemos la puta suerte de encontrarlo. Si lo encontramos, buenísimo. Y ya tenemos el oro encima para poder comprar y ver qué hacer. O ver qué vende. Bueno, como había dicho y había escuchado por ahí, leído por ahí, que aparece cerca. No aparece en la isla inicial, pero aparece cerca. O sea, yo ya estuve por aquí. Tendría que andar por acá y por esta zona. Por esta zona tendría que andar. Así que voy a agarrar el barco, vamos a dar una vuelta por acá. A ver si tenemos suerte. Tendría que ser en esta zona. No tiene que estar muy alejado del centro, pero tampoco en la isla inicial. Y tiene que ser en un bioma de bosque negro. Así que nada, let's go. Bueno, a ver, vamos llegando al botecito. Marcha atrás. A ver si lo giro un poco. Encima tenemos viento a favor, buenísimo. Mejor imposible. Alejo un toque la cámara. Bueno, yo voy a ir explorando un poco. Si aparece la serpiente esta de mar, obviamente la mostraré. O si me aparece el mercader, también lo mostraré. Así que nada, hay que ponerse en marcha, no queda otra. A ver si esto lo estabiliza un poco. Bueno, a ver. Ok, vamos a tener que ir. Es que acá hay una isla, tendría que bajar y tendría que subir, creo. No sé si acá... No, acá no se corta. Ok, tendría que bajar, esto ya lo hice, pero por acá no me aparece, porque supuestamente el mercader está en el bosque negro, pero en la costa. O sea, si vamos bordeando la costa tendría que aparecer tranquilamente, porque tiene un rango bastante amplio y aparece tipo como una bolsita en el mapa o algo así. Así que nada, a darle.
estás? ¡Apareció! ¡Apareció! Vamos. ¡Loco! ¡Lo encontré! Salió la bolsita. Era verdad. No está en el mapa central, está cerca. Pero hay que ir bordeando la costa. Marcha atrás, dale marcha atrás. Vamos, loco. Uy, qué guapo. Voy a comer algo. Por si acaso. Porque no es un bioma tan jodido, pero ya saben, el bosque negro es el bosque negro. Encima está aquí al lado. A ver, de casa... Bueno, no se crean, ¿eh? Esta es la isla donde empecé. Esta... ¡Hostia! No me maten ahora, cabrones. No me vengan a matar ahora. ¿Tengo una poti? No tengo poti. Hay que tener cuidado. A ver. Está aquí al lado. Entonces era verdad lo que había leído. Bueno, chicos, ya saben. Hay que salir a explorar. No es en la isla inicial. Y es en el bosque negro. Y solo ir bordeando va a aparecer. Qué guapo. Ah, en el video pasado lo estaba por decir, me olvidé. Pusieron una nueva actualización que ahora los enemigos sale el signo cuando te detectan o cuando no. Eso está bastante... A ver. Aquí se me está juntando el ganado acá. Loco, quiero ir a comprar. A ver si me dejan. Encima de 2 estrellas. A ver, voy a cambiar la lanza. Que pega más. Listo, adiós. No tengo estamina. Déjame ir al comerciante, Willy. Vamos. ¡Ay, que me caigo! A ver, voy a activar esto. Y ahora sí. ¡Oh! ¡Sí! Ah, y por cierto, por aquí, mientras estaba explorando, vi una montaña muy grande. Por eso la marqué montaña. Para ver en el siguiente video, a ver... Seguramente es parte nieve, pero parece muy grande. Así que voy a tratar de ir a ver qué tal. ¡Oh, qué guapo! Por fin. Lo hice, loco. Lo logramos. ¿Dónde está? Acá sale la bolsita, pero no lo veo. ¿Dónde está? Ah, mira. Pues hay como una cúpula, un campo de fuerza. O sea, para que no lo ataquen. Hello. ¿Qué onda, loco? Ahí lo tenemos. A ver, voy a sacar el HUD. Para el que no sabe, es control F3. Y así se puede sacar el HUD. Qué guapo, mirá. Ah, ya, se pueden domesticar esto. Estos los vi en la llanura. Se pueden domesticar. Bueno, a lo que vinimos. ¿Qué me tiene buen hombre para vender? ¡Hostia! Gorro de Navidad, diadema. A ver qué dice gorro de Navidad. Un gorro rojo al más puro estilo de los niños. Diadema. Una fuente portable de luz perpetua para los exploradores de mazmorra. Vamos a poder tener luz. Qué bueno para la cripta, la mazmorra y eso. Le concede a quien lo lleve una fuerza sobrehumana. 950 vale. Joder. Este me parece que es el que me habían dejado en una parte de comentario, que el vendedor tiene un cinturón que te da 150 más de peso. Así que lo vamos a llevar. Carne de Ymir. Los restos mortales de Ymir el gigante. No sé de qué valdrá. No sé si es comida o qué. Caña de pescar. Por fin vamos a poder pescar. Y me imagino que el cebo. Cebo típico. La caña... Ok. A ver. Lo primero. ¿Puedo vender? Ok. El collar. El ámbar por 100. A ver. Y no tengo más. Tengo 2200. 2200. ¿Me puedo comprar todo? Me voy a comprar el cinturón. Me voy a comprar la diadema. Me voy a comprar la caña, por supuesto. El cebo. La carne esta. Y el gorrito para tenerlo. Ok, ya tengo todo. A ver. Ok. A ver, el cinturón. ¿Dónde está el cinturón?
Si me lo equipo... Sí, es verdad, a 450 de peso. Uy, qué guapo. A ver, ¿y si me equipo esto? Me cambiará el casco. ¡Oh! ¡Tenemos luz! ¡No jodas! ¡Oh, qué guapo, loco! Esto lo cambia todo, ¿eh? Esto lo cambia todo. Bueno, la caña de pescar ahora la vamos a probar. Y esto... No sé, ¿para comer? No, los restos mortales de Ymir, el gigante. No sé para qué será o en dónde será lo podríamos utilizar. Lo que sí, tenemos 50 de cebo. ¿Puedo comprar algo más? Sí, venga, tengo 86 monedas. Inventario lleno. Ah, los stacks son por 50. Ok, que te den 100. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hueso. No, huesos no. Piedra. Ven. Me llevo otro de cebo. Listo. Oh, encontramos el vendedor, loco. Lo encontramos. Igual ya aparece en el mapa, así que no tengo que marcar nada. Sí, luego... Bueno, ahora no, porque no tengo mucho tiempo antes de trabajar. Pero sí voy a volver para probar el tema de pescar. Vamos a ver el lobo. ¿Qué más? ¿Qué más? Y nada más. Oh, tenemos... Lo que sí tiene... Esto. Armadura 2. No creo que... ¿Y el gofito? Ok. A ver, antes de irme voy a hacer una captura de esto. Ahí tenemos al loco. Lo tenemos al loco. A ver, que justo en la tormenta, la niebla y todo. Qué guapo, sí se puede, loco. O sea, no era mentira lo del vendedor. Ok, vamos directo para casa. Vamos a probar la caña de pescar y vamos a ver si se llegó a domesticar el lobo. Ok, gente, a ver, por fin estamos llegando. A ver si el lobizón se ha domesticado. A ver, creo que era un poco más arriba. Oh, bichos troll que vienen a joder. Ok, sí, es por aquí. Escuché un lobo, pero... Fuera de aquí, pesado. Listo. Wow, wow, wow. ¿Está agresivo o qué? ¿O es otro lobo? Ahí hay carne. A ver, ¿qué pasó con nuestro...? Ah, no, ahí está. 14%. Hostia, esto va súper, súper lento. Toma carnecita, loco. Yo pensé que sí iba a ser un poco más rápido, pero no. 14%. Aclimatando. Ok, bueno, lleva su tiempo. Así que ya saben. Bueno, pero ya por lo menos sabemos que sí se pueden domesticar y sí se puede hacer una granja de lobos para obtener su piel. Y de cerdos también. De cerdo es... Los hongos rojos, los champiñones. A ver, pesados. Vamos a tomar el teleport y nos vamos para casita. Vamos a dormir y vamos a probar la caña de pescar. Oh, y qué bueno esto, lo del peso. A ver, ¿me dejas en paz, loco? ¿Tú también? Gracias. Claro, lo que estoy viendo es que si equipo esto... Hostia, viene un troll gigante. Muerto. ¿Dónde es la entrada de esto? Ah, aquí. Vamos para casa. Lo que estaba viendo es que creo que podemos tener 4 cosas equipadas. A ver, si equipo el... Bueno, esto no. Claro, pero si equipo esto... Se sale esto. Entiendo.
podemos tener 4 cosas equipadas. Nada más. ¿Entiendo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Super easy. Tenemos... Mira cómo alumbra. Qué guapo. Esto en las mazmorras o en las criptas va a ser una gozada. Vamos a dormir. Así se hace un poco de día. Si no, no se ve un pepino. Uy, qué bueno, loco. Encontramos el vendedor. No, pensé que no lo iba a encontrar nunca más. Menos mal que llevamos varias joyas para vender también. Ahora... no me quedó casi nada. Voy a dejar esto, voy a dejar esto. Voy a dejar... voy a dejar esto también. Voy a equipar esto. Necesito... Tengo espacio. Voy a dejar un poco la comida. Comida, las frambuesas y esto. Como algo. Esto lo dejo aquí. Tenemos un par de semillas, pero tenemos espacio, ¿no? Sí, tenemos espacio. Tenemos espacio, tenemos peso. 450 de peso, loco. A ver. Quiero probarlo aquí porque es mucho más cerca de donde estamos. A ver cómo funciona el tema de la pesca. A ver, equipo la caña. Y tiro. Ok, a 3 metros. Me parece... No. Me parece que... A ver, ¿más lejos? 24 metros. Bueno. Y a esperar. ¿Me usa cebo? Sí, cada vez que tiro me usa cebo. A ver. ¡Uy, se hundió! ¡Hostia! Me jodió. A ver, tengo que esperar más de una vez que se hunda. Y si hago el clic izquierdo... A ver... Ahí. Con el clic izquierdo hay que atraerlo. ¿Lo está trayendo? Decime que sí. Y ahí está el pez. ¡Oh! ¡Pez crudo! Ok, lo tiramos con el clic derecho. Cuando vemos que se hunde la boya, hay que apretar el clic izquierdo. Super easy. Y relajante a la vez. ¿A quién no le gusta pescar? Ahí, venga, te enganché. Este es bravo, ¿eh? Este es bravo. No. Sí, se va el loco, ¿eh? Este es bravo. Vení. ¿A dónde querés? ¿A dónde crees que te vas? Me quedo sin estamina, loco. Y si... ¡Ah! Te quedas sin estamina y se escapan. ¡Qué putada! Era bravo el loco. A ver, no lo voy a tratar de tirar tan lejos. Así no consumo tanta estamina. Ahí van varios. Venga. ¿Será el bravo de recién? No, creo que no. Vení para acá. Y aquí lo tenemos. Venga. Bueno, tenemos 2. Quiero ver el tema de... Me imagino que alguna comida va a desbloquear. Cebos, ¿cuánto me quedan? Un huevo y medio. Vengan. Miel. Gracias. A ver. No sé si se ponen en la hoguera o hay algo aquí. A ver. Resistencia, no. Yo creo que va a ser en la hoguera, ¿eh? Sí. Ahí los tenemos. Ahí se van haciendo. Easy. Me da 2 cada uno. Eso está guapo. El tema es que hay que ir a comprar cebos, nada más. Pero si no se puede conseguir comida rápido. Ay, no tendría que haber comido. Quiero ver qué bonus me da esto. Capaz que me da bastante. Ahí están hechos. Vamos a poner los otros 2. Pescado cocinado. ¿Cuánto me da? 45 de salud, 25 de vigor. No es tanto como una preparación bien elaborada. Pero por lo menos para
los primeros compases o tener así comida para andar por lugares tranqui, está bastante bien. Además se consigue súper rápido. Lo que me pareció raro es que no se desbloqueó ninguna receta con una comida de pez. Mermelada, sabrosa, vigorizante, veneno, saludable, ¿no? Nada, nada con los peces. Nada, Pero bueno, no importa. Oh, gente. Vamos a aprovechar, vamos a dejarlo por acá. Encontramos al comerciante. Descubrimos que sí se pueden domesticar los lobos. Lo que pasa es que, bueno, ya vieron que lleva su tiempo. Lleva bastante tiempo. Tenemos cinturón que sube el peso. Y lo mejor, lo que más me gustó fue el casco. El casco que ilumina es una pasada. Ilumina un montón. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.